Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo, que no es cosa fácil porque todos los días están apareciendo noticias y subnoticias y chismes y otras noticias que nos impiden ver con claridad, menos aún si estas noticias vienen filtradas por las bodegas y la malinterpretación y las agendas y los enfoques, las líneas editoriales, la pauta y el ruido. Nuestros temas de hoy son 3. Vamos a empezar con nuestro repaso electoral a ver en qué andan les candidates en sus campañas. Después vamos a hablar sobre el nuevo decreto de ciberseguridad del gobierno, de sus implicaciones y de una denuncia hecha del presunto regreso de la ley Mordaza en uno de sus artículos. Para terminar, vamos a hablar sobre el estado de cosas inconstitucional en la implementación de los acuerdos de paz declarados recientemente por la Corte Constitucional. Música, por favor. Como ustedes lo saben bien, hemos estado tratando en todos nuestros episodios desde noviembre, aunque sea un poco del acontecer en la larguísima carrera electoral, que ya casi empieza a tocar los premios de montaña, es decir, las distintas citas a la fiesta de la democracia. Estamos a un mes de las consultas y las elecciones al Congreso y la carrera por los tarjetones, las alianzas, las intrigas, el alcohol, el jet lag y por supuesto las maquinarias van haciendo su entrada. Para hablar sobre estos temas está con nosotros Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Daniela, bienvenida a Capital Político y muchísimas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Santiago, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo hoy. Bueno, lo primero, Daniela, sería una impresión general. ¿Cómo está nuestro mapa electoral en este momento? ¿Cómo pinta la elección a presidencia? ¿Cómo pintan las elecciones al Congreso del próximo 13 de marzo? Bueno, hace una semana se cerraron las inscripciones de candidatos en las consultas que se van a votar junto con las elecciones a Congreso el próximo 13 de marzo y creo que quedaron como los 3 tarjetones que se van a poder solicitar ese día, que también votemos para representantes a la Cámara y senadores entre pues el equipo Colombia, la coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico. Cada uno creo que quedó con 5 candidatos. Al final algunos pues desistieron de la carrera, como Juan Fernando Cristo en la coalición Centro Esperanza, que estaba desde el principio como precandidato presidencial, y pues creo que ya quedó un poco más despejado el panorama. De ahí saldrán pues 3 candidatos y habrá que esperar si yo creo que en el caso, por ejemplo, del equipo Colombia, si llegan 2 candidatos separados de la derecha, que sería Oscar Iván Zuluaga, que dijo que no iba a estar en esta consulta, y el que gane de esos 5 candidatos que están en este momento en ese tarjetón. Dentro de las distintas coaliciones ha habido también mucho movimiento. Creo que, bueno, vamos a empezar haciendo un barrido de izquierda a derecha. Si nosotros hablamos del pacto histórico, la campaña sigue, las encuestas siguen dando como ganador ya ni siquiera en las consultas, sino en primera vuelta a Gustavo Petro, lo que quiere decir que la consulta del pacto histórico estaría más como una especie de plataforma, como una especie de portaaviones para lanzar candidaturas futuras y para elegir, o al menos eso había dicho Petro en algún punto, quién iba a ser la candidata o el candidato a la vicepresidencia por el pacto histórico, pero nos están diciendo las nuevas señales del pacto que no. Poco a poco se han ido echando para atrás y se dieron declaraciones muy claras con respecto a en la intención que tiene el pacto histórico, las dirigencias, sobre todo encarnada tanto en Petro como en el senador y candidato al Congreso Gustavo Bolívar, sobre que estarían buscando la entrada del Partido Liberal al pacto histórico y por eso están guardando o reservándose el derecho de admisión en el puesto de vicepresidente o vicepresidenta para alguien de ese partido. ¿Esto qué futuro tiene, pero además generará algún tipo de consecuencia negativa al interior del pacto?
Yo creo que como que el asunto ha sido que no es claro cuál es el acuerdo con Francia Márquez. Creo que Francia pues está muy disgustada desde que se conformaron las listas al Congreso y cuando se suponía que quien quedara segundo en la consulta, como bien lo has dicho, Santiago, iba a tomar la vicepresidencia, pues aparece como este ruido alrededor de la pretensión de Petro, de Bolívar, de Roy Barreras, por supuesto, de buscar a que el Partido Liberal se sume al pacto histórico. Obviamente ya había alguien pues que es Luis Fernando Velasco, que ha hecho como un movimiento tanto en Cauca también como en Tolima, sobre todo, de que los liberales se sumen al pacto, pero pues obviamente el mandamás del partido es César Gaviria y creo que sí hay una ventana de oportunidad ahí para que el partido entre con lo que es más fuerte en este momento, porque los otros liberales, digamos que salieron de pelea con Gaviria, se están yendo más para el lado, por ejemplo, de Alejandro Gaviria, y lo que yo creo es que sí puede tener consecuencias, porque pues uno se pregunta entonces para qué hacer una consulta si el segundo que quede no va a tener ni siquiera la oportunidad de ser la fórmula, pues en este caso el candidato que va a ser Petro sin ninguna duda. Por otro lado, creo que el tema del Partido Liberal es que a uno no le queda muy bien dilucidado cuál es la intención de unirlos al pacto más allá como de un acuerdo electoral, especialmente pues que se ha empezado como a cosechar en Antioquia, que es una tierra muy difícil para Petro y en el que tiene en este momento como de aliado a gente pues realmente cuestionada como Julián Bedoya, Luis Pérez, y pues con estas buenas nuevas de que están tratando de dejarle un espacio a Gaviria, pues uno también empieza a pensar si no se afectan un poco las bases propias del petrismo con decisiones que si bien son inteligentes electoralmente hablando, pueden chocar un poco con los principios desde los cuales se ha construido el pacto histórico. Pasemos a la coalición Verde Esperanza. Lo primero, bueno, ya usted lo dijo, está la salida de Juan Fernando Cristo, que representa el ala disidente del Partido Liberal en la defensa de los acuerdos de paz. Bueno, esto pasó en las elecciones de 2018. Cristo fue como el compañero de Humberto de la Calle, que ahorita es cabeza de lista al Senado por la coalición Verde Esperanza, pero que tiene el aval de Verde Oxígeno, que es el partido de Ingrid Betancourt, e Ingrid Betancourt también se salió, no de la carrera a la presidencia, pero sí de la coalición de la Esperanza. Entonces quiero que me explique un poco en qué deja esto a la coalición, fortalece o no las candidaturas de los otros candidatos, fortalece a Ingrid de alguna manera, qué va a pasar con esa lista del Congreso. Pues yo creo que el escenario de la coalición Centro Esperanza, precisamente Santiago, está en dos frentes. Uno es el frente de los candidatos presidenciales, que pues digamos habían logrado un acuerdo para que entrara Alejandro Gaviria, pero es un poco una coalición que juega extrañamente al fuego amigo, y yo lo entiendo porque pues están tratando cada uno de destacarse dentro en este momento de la consulta y después ya pensarán de cara a la primera vuelta cuáles van a ser sus posiciones, pero creo que eso lo que ha hecho es mostrar a la coalición débil. Primero porque pues la pelea con Ingrid llegó un poco tarde, digamos, a la carrera presidencial, y después creo que de todo este alboroto alrededor de las maquinarias y de si Gaviria estaba invitando maquinarias, pues nos quedó muy claro que ella tampoco tenía muy bien ubicado el mapa de políticos tradicionales o de maquinarias o como quiera llamársele a eso en Colombia. Entonces eso uno pues lo deja preocupado porque no sabe exactamente ella a qué hace referencia cuando dice que va a luchar contra la corrupción y cuando ese es el motivo pues de crear esta fisura dentro de una coalición a la que le había sido muy difícil llegar a acuerdos. Por otro lado, creo que pues en la lista del Congreso se ve esa misma debilidad porque no han podido articular un solo discurso que de pronto tal vez el pacto histórico lo ha logrado hacer alrededor de Petro. Entonces uno ve como cabeza de lista a Humberto de la Calle, que además pues viene de un fracaso electoral muy fuerte en 2018, como todos pues lo recordamos, y que si bien se había puesto como una figura pues muy reconocida, uno tampoco ve que tanto puede jalonar esa lista en este momento, más con el problema que tiene de que Ingrid se salió y le tocó consultar al Consejo de Estado si él podía o no hacerle campaña al candidato que quede elegido dentro de la consulta, porque pues estaría incurriendo en doble militancia si no le hace campaña a Ingrid. Y también esto lo que hace es que ninguna persona en la coalición esté pensando primero en sacar una lista al Congreso fuerte, que debería ser la prioridad de cualquier presidente, ¿no? Y yo creo que ninguno de los presidentes está pensando en que pueden llegar a ser presidentes, pero si no tienen Congreso va a ser muy difícil actuar, y es el primer problema que tiene la coalición Centro Esperanza. De hecho, una persona como Alejandro Gaviria, si fuera presidente, no tendría un solo congresista de él, ¿no? O sea, que puedo decir, es de mi cuerda política. Y por otro lado, creo que no está claro cuáles son los acuerdos programáticos a los que llegaron en la coalición Centro Esperanza, y eso hace que haya mucho fuego amigo, porque pues Gaviria dice un poco que Fajardo es moralista, Fajardo dice yo no estoy dispuesto a negociar con políticos tradicionales, es la manera en la que hago política, y entonces ahí uno no encuentra cuál es el discurso que la coalición pretende posicionar para volverse una opción viable de cara a la primera vuelta. Seguimos con la coalición Equipo Colombia o coalición de la experiencia, que en este momento se encuentra en el ojo de su propio huracán, porque resulta que a uno de sus candidatos
supuestamente más fuertes, le cayó encima la revelación de que había participado de una componenda de compra de votos. Me refiero a las denuncias que Aida Merlano hizo contra Alex Char, que no solamente incluyen estos delitos electorales que untan también a su hermano Arturo Char, que fue presidente del Senado, también hay denuncias sobre abuso sexual que tendrán que ser investigadas de alguna manera. Entonces, ¿qué está pasando? Porque por un lado se dijo que la coalición no se iba a pronunciar al respecto, pero se pronunciaron y Peñalosa salió a decir que esas denuncias de Aida Merlano eran una componente en gran parte orquestada por Nicolás Maduro para hacerle daño a la coalición Equipo Colombia, que era la única que tenía cómo ganarle a Gustavo Petro en una segunda vuelta. Entonces, que eso en el fondo estaba orquestado en favor de Petro, como si fuera todo un montaje. No tiene pruebas, él lo dijo en la W, y ahí un poco se quedó la cosa porque no están hablando, no están diciendo nada. Entonces, ¿qué pasa con la coalición de la experiencia? Bueno, yo creo que la coalición de la derecha siempre, bueno, esto que se llama el equipo Colombia, dentro del grupo pues siempre ha habido gente con múltiples cuestionamientos, que de hecho nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos hecho una reconstrucción, por ejemplo, del Clan Char desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es nuevo, no es que amanecimos y nos dimos cuenta pues que Alejandro Char pertenece a una familia muy poderosa que domina la política del Atlántico, pero claro que este escándalo ayudó a que mucha gente tal vez lo conociera, porque en muchas, digamos, sobre todo creo que en algunas regiones del país no tenían muy presente quién era Alejandro Char. Creo que primero, pues la coalición siempre ha jugado a mantener un bajo perfil, porque saben que, como dirían, no sé, las abuelas, la mayoría de ahí tienen rabo de paja, entonces no les gusta ir a debates. Char así se ha escondido pues sistemáticamente de todas sus apariciones en prensa, y de hecho las respuestas que le dio al Tiempo sobre las revelaciones de Merlano fueron muy flojas, pero creo que eso sí afecta a la coalición, porque pues a pesar de que ellos estaban apostándole un poco a seguir cosechando los votos que tienen dentro de su ejercicio político, que uno podría llamar de maquinaria, pues en este momento el escándalo creo que hace que esas maquinarias que son muy débiles, pues se debiliten también un poco más. Digo débiles en el sentido que no es tan sistemático que tú amarres los votos eternamente, sino que eso necesita pues tener una buena imagen y que la gente tampoco sienta que está votando por un delincuente. Eso por un lado. Por el otro, creo que lo que me parece como más preocupante es que este hecho de Aida Merlano pues se venía investigando desde que a ella la capturaron en 2018, y de hecho si tú revisas, Santiago, como las revelaciones que ella hace, pues la mayoría no son nuevas, eran cosas que ella ya había dicho, pero que creo que, no sé si lo hizo calculadamente o no, fue inteligente en utilizar el gancho de la relación sentimental para que las cosas importantes, que son el entramado de corrupción alrededor del que no solo ella, sino que presuntamente otros políticos se habrían hecho elegir, saliera un poco más a la luz. Yo creo además que la coalición Colombia no puede jugar eternamente al silencio, porque incluso en un panorama como el colombiano, en el que a veces la prensa es muy benevolente, van a salir las preguntas y van a salir los cuestionamientos acerca de cuál es la posición que tienen respecto de las declaraciones. Y creo que además es posible, lo cual sería muy escandaloso, pues que la Corte Suprema, en este caso creo que Alejandro Char lo investigaría la Fiscalía, porque pues él no ha sido un aforado, pero no estoy segura porque no soy abogada, abrirá investigaciones sobre estos hechos y pues esperar a ver qué va a pasar con su hermano, que sí, siendo senador, pues está en una indagación preliminar por estos hechos. Yo creo que la coalición en este momento está debilitada porque no ha logrado de como tener un discurso pues que resuene un poco más que el silencio que han mantenido alrededor del tema de Char. Y pues también creo que a pesar de que en esa coalición parece que el candidato es Fico Gutiérrez, Fico tampoco ha logrado conectar demasiado con los votantes, entonces es muy confuso saber si sale Fico, pues si logra como tener caudal electoral suficiente para salir ya segunda vuelta, y si sale Char, pues creo que sería muy difícil arropar una serie de personas, porque pues ahora tiene encima la carga de este escándalo. ¿Existe alguna forma de medir realmente el impacto probable de la candidatura de Rodolfo Hernández? Es decir, él sigue subiendo en las intenciones de voto, pero pues es un candidato que tiene o que trae consigo muchos enigmas. ¿Será que sí hay o no hay candidatura? ¿Será que si es bueno, ya salió a hablar de su gabinete posible, nombró a William Ospina, que le hizo una columna en su favor? Bueno, es decir, ¿en qué está Rodolfo Hernández? Rodolfo Hernández es esto que normalmente en las campañas llaman como el candidato outsider, o sea, es el que es totalmente antipolítico y lo manifiesta en su discurso de la solución está
está en echar a los ladrones corruptos a la cárcel. Creo que es la más pura manifestación de eso que uno en otros contextos electorales llama el outsider. Yo creo que él entró en esta campaña tratando de ver cómo le iba, pero pues no esperaba tener ese éxito que está teniendo, sobre todo porque ha logrado encontrar una beta que para otros candidatos ha sido difícil, y es conectar con la gente mediante redes sociales. También creo que Rodolfo tiene una ventana de oportunidad porque es el candidato que más fácilmente agarra el discurso de la indignación, que para la mayoría de los colombianos es llamativo, ¿no? Y es como la culpa es de los políticos corruptos que se roban la plata, ergo, sí, echamos a la cárcel a los políticos corruptos y yo manejo la chequera, vamos a arreglar todos los problemas que tiene el país. Yo creo que por ahí ese es un discurso ya explotado, que lo han tratado, digamos, de utilizar muchos, pero que en Rodolfo parece genuino, primero porque a pesar de que sí tiene algunos escándalos de corrupción en su pasado, no son tan notorios, y por otro lado porque su propia actitud un poco desafiante a veces conecta con cierto electorado. Yo creo que igual nosotros, Santiago, pues lo que tenemos son las encuestas, o sea, es muy difícil tener una foto del panorama electoral que esté por fuera de esas encuestas por las herramientas para recolectar datos fiables, y pues en las encuestas muestran que está subiendo. Entonces yo diría que no es una opción descartable en este momento, y menos viendo el panorama en las coaliciones en las que se presenta un problema distinto cada semana y en las que tampoco está garantizado por los problemas que ya analizamos anteriormente que en efecto los perdedores vayan a sumarle al ganador de manera tan directa como en un principio se pensó cuando se revelaron estas figuras como manera de agregación de votos. Daniela, para terminar, ¿qué pasa con Oscar Iván Zuluaga? Es decir, cada vez son más evidentes las divisiones internas del Centro Democrático, en general el uribismo, el Partido Conservador en este caso tiene su propio candidato, pero lo tiene en una coalición que no está con Oscar Iván Zuluaga. ¿Será que existe respaldo suficiente para él? ¿Por qué sigue en la carrera? ¿Qué le queda a él? Bueno, nosotros hemos hablado ya desde la Fundación Pares del posuribismo. Creemos que es como un momento en el que estamos entrando muy fuertemente, principalmente como por dos factores. El primero, pues que se acabó las FARC, y con el final de las FARC viene el final un poco del discurso fuerte de Álvaro Uribe y del uribismo, que fue acabemos con las FARC a toda costa, ¿no? Entonces, muerto el enemigo, queda uno peleando solo. Eso por un lado, y por el otro, pues claramente el uribismo está cargando con el lastre del gobierno Duque, y que a pesar de que intentan desligarse, no les es nada fácil desligarse, porque Duque ha sido de cierta manera muy fiel a su partido. De hecho, muy pocas veces ha chocado con Uribe en el debate público, salvo tal vez en la reforma tributaria, que de hecho él mismo se echó para atrás y dejó solo a su ministro respondiendo por eso, y por eso creo que entonces el uribismo está muy debilitado en este momento. Sin embargo, pues no hay que olvidar, primero, pues que era uno de los votos de opinión más consolidados que teníamos en Colombia, y tiene un caudal electoral que no va a desaparecer de la noche a la mañana, y pues eso creo que es con lo que está intentando contar Oscar Iván Zuluaga. La gran pregunta creo que va a ser, más allá de si Oscar Iván tiene o no tiene posibilidades, el papel que va a jugar el uribismo respecto a la persona que quede de la coalición del Equipo Colombia, porque lo normal sería pensar que, como en otros escenarios, pues la derecha no está pensando en los costos de dividir los votos, que eso no es inteligente, más cuando en este momento no están tan fuertes, y ahí uno pensaría que buscarían hacer una alianza sin saber si el candidato sería Oscar Iván o la persona que quede en la coalición del Equipo Colombia, o de pronto si negocian una figura de que uno sea el presidente y el otro la fórmula vicepresidencial. Y yo creo que eso es a lo que le está apostando Oscar Iván. Por supuesto, creo que no tiene digamos, ese toque refrescante que tenía Duque en su momento de ser joven, y por otro lado, pues el uribismo se ha quedado muy corto presentándole una agenda nueva a Colombia, entonces por ese lado tampoco va a lograr conectar con los votantes, porque además, pues a pesar de que no quieran, todas las banderas que el uribismo levantaba, como por ejemplo la de la seguridad democrática, en este gobierno han salido muy mal libradas, y ellos son el partido de gobierno y necesariamente van a tener que pagar electoralmente por los errores que ha cometido Duque, o por la falta de diligencia en la que ha caído siendo presidente. Perfecto, pues Daniela, muchísimas gracias por este repaso riguroso por el acontecer electoral. Esperamos que esta no sea la última vez que esté con nosotros aquí en Capital Político. No, a ti, Santiago, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo. Muy bien, bueno, eso fue Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Pares Colombia, Paz y Reconciliación. Antes de cerrar el tema electoral y de cambiar de tema, María Paula Martínez, de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, nos envía un audio contándonos cómo les fue en un debate realizado el pasado miércoles con candidatos y candidatas, parece que candidata en las elecciones al Senado, hablando precisamente sobre eso, sobre libertad de prensa, sobre políticas públicas, sobre
¿qué se puede hacer para garantizar la defensa de la libertad de prensa? Por supuesto, el tema nos interesa y este es el resumen que nos envía María Paula Martínez. La FLIP con la Javeriana y el proyecto Antonio Nariño organizaron este debate como bajo dos supuestos. El primero, pues que en plena campaña electoral es necesario hablar de estos temas de libertad de expresión como un activo de la democracia, y porque además nunca suelen salir en los otros debates este tipo de preguntas o de temas, y es muy poco lo que sabemos sobre las propuestas o las posturas de las y los candidatos. Entonces llamamos a esto el primer debate sobre libertad de expresión, que fuese de nicho, y previo al debate, para que tuviera también más profundidad y más altura y no se quedaran generalidades, se les compartió una suerte de balance previo del año preliminar, pues a propósito del trabajo que hace la FLIP, para que los candidatos y la candidata pues tuvieran un poco más de datos y de radiografía de los problemas sobre los que queríamos hablar. Confirmaron 7 candidatos, David Luna del partido Cambio Radical, Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, Julián Gallo del partido Comunes, Mabel Lara del Nuevo Liberalismo, Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, Elizabeth Giraldo de Estamos Listas, Gilberto Tobón de Fuerza Ciudadana y José Santamaría del Movimiento de Salvación Nacional. Este espacio lo hicimos coincidir con el Día del Periodista en Colombia, que es el 9 de febrero, que parecía además pues la excusa y la oportunidad perfecta para convocar este debate, que además fue presencial. Tuvimos público de estudiantes y aliados en el Auditorio Galán, y por la tarde nos reunimos con unas 8 preguntas claves en distintos temas sobre libertad de expresión. Las primeras sobre cómo asegurar el pluralismo, ¿no?, bajo el contexto de ser un país desconectado, al que le falta un ecosistema de medios más diverso, y cuáles eran sus propuestas para ampliar esto. También pasamos obviamente por la independencia, la gobernanza, la sostenibilidad de estos medios, porque pues, para que existan deben haber unas mínimas garantías. Luego se les preguntó por la pauta oficial, ¿no?, un tema álgido y difícil, y pues muy enfocado también a que si salen elegidos los tengan en cuenta en su agenda electoral. Y terminamos preguntándoles por radios militares, radios comunitarias, por el asunto de la distribución de recursos y la obligación del Estado en defender esa diversidad de medios, y también por moderación de contenidos, y la última pata como en Internet, por moderación de contenidos, acceso, infraestructura. Pocas sorpresas en el debate, tal vez en parte porque es el primero de su tema y son pocas las propuestas concretas que pudimos escuchar. Se quedaron en afirmaciones generales en la defensa de pues, un derecho que está protegido en la Constitución. Tal vez uno de los que llevó ideas más concretas, o por lo menos de contexto, a propósito, además del documento que le habíamos enviado previo, fue Julián Gallo del Movimiento de Partido de Comunes, que fue quien mencionó la concentración mediática, los emporios mediáticos y el impacto que esto tiene sobre la independencia. El único que mencionó las radios militares, por ejemplo, y lo que eso significa en detrimento del pluralismo en ciertas zonas. Por supuesto también la despolitización de los medios públicos. Creo que muchos evadieron la pregunta sobre libertad de expresión y cómo protegerla siendo gobernantes, no quedándose como en la frase de que es un derecho y que no hay duda sobre eso, yendo a algo mucho más programático y específico. Sobre la gobernanza de los medios públicos se siente poco conocimiento del tema. Es deseable que los medios públicos sean públicos y le hablen al público y se le deban a lo público, pero eso hay que construirlo más específicamente, y para ello hay que reformar un modelo que no está funcionando, y no encontramos, digamos, ninguna propuesta. Sobre la penalización o despenalización de la injuria y la calumnia, creo que es interesante que era una pregunta de respuesta corta y pudimos ver posturas distintas. Por un lado, el Pacto Histórico, Estamos Listas, fueron muy claros en la despenalización, y los partidos más de derecha en la penalización, incluso con un error por parte de Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, que incluso dijo pues, que la injuria y la calumnia eran delitos que no daban cárcel en Colombia cuando sí lo son. Entonces, esto es tal vez uno de los fact-checkings rápidos que se pudo hacer durante el debate. Siendo pues un espacio donde no hubo tanta confrontación, creo que fue interesante cuando salieron expresiones como el libertinaje de expresión,
también hicieron un llamado, un homenaje a Juliana, o propusieron un homenaje a Julian Assange por el tema de Wikileaks, en el momento en el que se habló un poco de la honra y del buen nombre y del matoneo en redes sociales. Gustavo Bolívar, incluso con humor, reconoció ser matoneado en redes y a su vez ser un matoneador, y lo dijo ahí en público, y dijo que lo prefería a la regulación indebida de un espacio como Internet. Entonces creo que ahí quedan cosas interesantes de seguir tejiendo, ¿no? Yo creo que quedan ideas sueltas. Alguno de ellos habló sobre crear más medios estatales, por ejemplo, pero pues no queda muy claro para qué, cuál sería la función. Además no dijo públicos sino estatales, y para qué se necesitan en una democracia como esta más medios estatales y las razones de su propuesta, ¿no? Creo que quedan más preguntas que ideas concretas, pero tal vez, y nuestro mayor intención es dejar esos temas en la mesa para que quienes salgan elegidos los incluyan en sus programas y los tengan claros para los próximos 4 años, ¿no? Esto no termina aquí, seguirles dando seguimiento, o mejor dicho, iniciar un seguimiento legislativo para ver cómo en los espacios en el Congreso en donde estos temas tienen cabida, pues cuáles son las posturas y cuáles van a ser las propuestas que desde estos partidos van a llegar, ¿no? Al final del debate, y para que esto realmente se convierta en una hoja de ruta y se piense en estos temas más allá del espacio del miércoles, se les invitó a los 7 personas que participaron que firmaran un pacto en defensa de la libertad de expresión. A ese pacto algunos se adhirieron colectivamente, es decir, con su partido, y se comprometieron a buenas prácticas en defensa de la libertad de expresión, que pasan porque pues no hagan matoneo en las redes, porque permitan el acceso a los periodistas a la información necesaria y suficiente sobre sus partidos y sus campañas, a propender un escenario y un ambiente en el que la libertad de expresión sea protegida. Hubo algunos candidatos que se adhirieron personalmente y no de partido, bajo la excusa que debían consultarlo un poco más, pero creo que desde el plano de lo simbólico y también de lo que eso significa, pues que firmen un acuerdo da un recurso, ¿cierto?, para que más adelante también podamos ver pues qué tantas acciones han honrado eso que firmaron o no, ¿no? Y se vuelva una suerte de instrumento también para hacer veeduría sobre los temas de libertad de expresión que tanto nos importan desde la FLIP. Muchísimas gracias, María Paula. Y ahora sí, cambio de tercio y música, por favor. Y seguimos con el decreto de ciberseguridad, un decreto de presidencia que busca proteger a las infraestructuras y los servicios esenciales prestados a través de Internet de ataques cibernéticos a estructuras críticas. Todas estas son terminologías que a mí en general se me escapan, y el decreto, el hecho de que se trate además de un decreto, genera muchas preguntas, y para hablar precisamente sobre esto se encuentra con nosotros Carolina Botero, abogada, directora de la Fundación Carisma. Carolina, bienvenida a Capital Político. Hola, Santiago, y muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que lo primero es tratar de ponernos un poco en contexto. ¿En qué consiste este decreto? Es decir, ¿qué son las infraestructuras críticas? ¿Qué son los servicios esenciales? ¿Qué busca proteger? Pues mira, la seguridad digital es un tema pues, de creciente importancia, ¿no? La cantidad de cosas que te pueden pasar por usar temas digitales, te hackean el equipo, etcétera. Y eso es seguridad digital. A nivel del Estado es una preocupación muy grande, porque en la medida en que todo se computariza, piensa, por ejemplo, que las represas pues se controlan a través de sistemas, y si ingresan al sistema y son capaces de modificar algo, podrían abrir la compuerta de una represa y generar una inundación en un pueblo, por ejemplo. Podrían entrar al sistema eléctrico de la ciudad y
cortarle la energía a toda una ciudad o un pueblo. Entonces, este tipo de amenazas son de las que se viene hablando hace mucho tiempo. Entonces, quiero decirte como que si bien es cierto y por eso se hablaba tradicionalmente de infraestructuras críticas, lo cierto es que cada vez más se ha dicho no puede verse la seguridad digital exclusivamente como un tema de defensa militar, sino que va bajando y nos concierne a todos. Y de esa visión tan militarista que había hace 10 años, ya estamos en una posición en donde se habla de la seguridad digital como algo más cercano. Entonces, lo que hace este decreto es regular precisamente los temas en donde ya se ha visto, pues sobre todo el COMPES de ciberseguridad, que el último fue de 2018, si no estoy mal, donde se estableció que era necesario hacer regulación. El COMPES habla de infraestructuras críticas y de servicios esenciales. A nivel internacional se ha comenzado a hablar de una cosa que se llama actividades críticas. Se intenta con este tipo de terminologías establecer espacios en donde es necesario tener cuidados especiales porque de haber una brecha de seguridad digital podría haber un problema grande. Y se supone que cada país debe hacer análisis de riesgos para establecer cuáles. Con seguridad, como te dije, pues toda la infraestructura eléctrica que provee de energía a una ciudad, las grandes presas, esos son como los ejemplos más sencillos. Pero también debemos pensar, por ejemplo, en los operadores de telecomunicaciones. Lo vimos durante pandemia. ¿Cuál fue la primera angustia cuando nos dijeron, o sea, todo el mundo para la casa? Fue la infraestructura de telecomunicaciones. Nos vamos a quedar sin internet. Esa fue la angustia. Entonces, ese es un servicio esencial que tendríamos que garantizar en medio de una crisis. Como que si te imaginas un ataque zombie, ¿qué es lo que necesitamos proteger para que la vida continúe? ¿Cómo ven ustedes desde Carisma este decreto de presidencia? Yo creo que la primera vez que un documento de este tipo genera tanto interés, lo que nota que estamos teniendo, hay una maduración de estos temas en nuestra sociedad. Y eso es súper positivo porque hasta ahora, como te decía, en general los temas de seguridad digital se venían tratando como un tema muy de defensa y militar. Entonces, tener a la gente mirando esto y preocupándose es muy importante. Se está cambiando al Colcert, que es nuestro centro de respuesta a problemas de seguridad digital, va a salir del Ministerio de Defensa y va a pasar al Ministerio TIC. Algo que nosotros en Carisma llevamos pidiendo muchos años. El decreto está asignándole más rol al Ministerio TIC. ¿Qué nos preocupa? Que fue diseñado enteramente dentro del gobierno porque no hubo en su proceso de diseño una apertura. Me parece muy bien que hubiera habido una coordinación intergubernamental, pero al no haberse abierto a otros sectores, pues ahora van a empezar a ver cómo otros actores ven esto y los temores que le genera. Entonces ahí ya empieza a haber algunos problemas. El primero es en definiciones. No hay una buena definición sobre infraestructuras críticas y servicios esenciales. Colombia se adhirió ya a varias recomendaciones de la OECD y en eso la OECD es interesante porque tiene una visión mucho más mezclada, digamos, con los privados e incluso en la sociedad civil a veces logramos incidir también. Y allí lo que dicen es lo que yo te decía, actividades críticas. Y creen que la forma de delimitar este ámbito es mediante una metodología que se llama evaluación de riesgos. Entonces sería muy bueno que cambiaran la metodología que está empleando el decreto para determinar sobre qué se aplica y pasar de la idea de infraestructura crítica y servicio esencial, o más bien englobarlo en la idea de evaluación de riesgos y que sea eso lo que determine los niveles de riesgo y qué le corresponde al Ministerio de Defensa y qué le corresponde al Ministerio TIC. Hay un problema central en los temas de seguridad digital, Santiago, y es la construcción de confianza. ¿Qué es lo que pasa en casi todos los temas cuando se vincula a la fuerza pública, verdad? O sea, todos queremos que la fuerza pública tenga poderes para protegernos, para darnos seguridad y demás, pero esos poderes son tan amplios que usualmente el mayor riesgo es el abuso, con lo cual es muy importante tenerlos limitados, que haya controles, rendición de cuentas, que existan mecanismos para eso. Y la seguridad digital no está exento de eso. El decreto tiene que tener claro qué es un problema Ministerio de Defensa, qué es un problema Ministerio TIC, qué es ofensivo, defensivo, qué es un tema militar y qué es civil, y debe generar
confianza mediante mecanismos y un lenguaje, unos mecanismos claros de protección de la ciudadanía, como la persona en el centro. Eso le hace falta al decreto. Le faltan poner los derechos humanos en el centro, a la persona en el centro. Es decir, que la seguridad digital sea más, estamos protegiendo a la ciudadanía, a decir, estamos protegiendo la seguridad nacional y el Estado. Por ese lado corren las denuncias hechas por el representante de la Cámara por Antioquia del Partido Verde, León Freddy Muñoz, que lo que denuncia es específicamente un artículo, el artículo 2.2.21.1.4.1, lo que hace es precisamente dejar esa ambigüedad de la que usted habla, Carolina, y es el espacio abierto para que sea el Ministerio de Defensa en un plazo a partir de la firma del decreto para levantar el inventario de las infraestructuras críticas cibernéticas nacionales. Y pues ahí está precisamente el asunto con la confianza, es que el último ciberataque del cual fue víctima de este gobierno fue un ciberataque falso que se utilizó después como una campaña publicitaria para además señalar como perpetradores de un ciberataque a quienes estaban criticando el accionar de la fuerza pública y del gobierno nacional en medio de las movilizaciones del paro. Pero existe algún mecanismo práctico, existe alguna táctica que permita solucionarlo, tender un puente, como cerrar esa brecha para que un decreto que se necesita se pueda hacer con total tranquilidad por parte de nosotros como ciudadanos? Creo que el ministerio, digamos, la policía se dio un tiro en el pie con eso. Precisamente, no solamente porque fue escandaloso lo que pasó, sino que sucede lo que tú estás diciendo. En alguna columna yo lo escribí, le dije la peor consecuencia, digamos, como que no solamente no están construyendo confianza, sino que acaban de cagarse en la confianza de la gente al utilizar un ciberataque, autolesionarse, digamos, con un ciberataque, porque no tenemos una cultura de seguridad digital fuerte en Colombia, precisamente de atención a la seguridad digital. No la hay, tenemos mucho por hacer en eso, y si encima quien lidera ese tema lo utiliza como un juego, pues estamos jugando, y un juego digo en son serio, ¿no? Como el decreto define, y como después le entrega al Ministerio de Defensa la implementación, pues es grave, porque no está construyendo confianza. Hay temas críticos que tiene que manejarlos el Ministerio de Defensa, pero hay otros que no, y que le corresponden más al Ministerio TIC. Sin embargo, muchas veces lo que termina pasando es que esto entonces se va para 6 años y 10 años, y igual hay que tomar decisiones, y como sucede también en Colombia, esto va a ser un decreto ley. Entonces, si esto va a ser un decreto ley, pues tendría que haber un proceso abierto. La propia OSD ha insistido muchísimo que los temas de seguridad digital son un problema multi-stakeholder. Entonces, que haya una construcción colectiva. Mediante consenso definamos qué es lo que hay, pero y cómo, digamos, quién se hace cargo de qué y cómo lo acotamos, limitamos y sabemos quiénes son responsables. El decreto es muy malo en eso y ese es el problema. Entonces termina diciendo no solamente unas definiciones muy vagas, una facultad muy amplia al Ministerio de Defensa para terminar definiéndolo, que incluso supone un inventario de quienes quedan obligados por el decreto. Creo que como es necesario y se puede hacer bien, uno puede bajar mucho el riesgo del que menciona el congresista Muñoz. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Lo segundo supone la metodología. Es decir, a estas alturas del partido, sabiendo lo que sabemos como la forma como evoluciona lo digital, la tecnología, pensar que un inventario que haga el Ministerio de Defensa hoy va a aguantar, eso no tiene sentido. No deberían hacer metodologías rígidas. Esto tienen que ser metodologías flexibles que permitan revisión periódica y, de nuevo, no solamente por el Ministerio de Defensa, por el sector defensa, debe ser más intergubernamental, pero debe incorporar además otras partes interesadas. Y finalmente, el decreto, por ejemplo, le asigna roles a un consejo de seguridad o algo así, que es súper amplio, o sea, listan a casi todos los ministerios, y uno se queda mirándolo, pero por ejemplo está el Ministerio de Cultura y no está el Ministerio de Salud, cuando quizás en una invasión zombie, de nuevo, para usar mi metáfora,
pues nos preocupa más la salud, las clínicas, ¿no? En la urgencia hay prioridades y ahí no está el Ministerio de Salud. Pero de nuevo, me parece que es equivocado ahora hacer la lista de quiénes son exactamente cuando está claro que en los casos de seguridad digital pues hay actores más importantes y debería haber como niveles, como un nivel central que es el que atiende rápidamente la urgencia. Aquí en cambio tenemos una lista larguísima y unas obligaciones que yo recuerdo, ya ahorita no sabría decirte cuál, pero más de un comité, consejos de esos en el país no funcionan porque obligan a que atiendan los 15 ministros y pues los ministros no están, pues ponlos de acuerdo a que vayan un día a la misma hora y eso no ocurre. Entonces me parece que ahí también hay problemas. Ese es el tipo de cosas que creo yo así como urgentes deberíamos atacar. Luego hay un montón de cosas de cultura que podría mencionarte. De acuerdo. ¿Cuáles son esos comentarios con respecto a cultura? Bueno, me refiero sobre todo a la cultura en términos de cultura de seguridad digital, la idea de que tiene que haber un cambio cultural. Y eso es muy importante. Los investigadores de seguridad digital, muchas veces el trabajo de los hackers, ellos encuentran problemas en los productos, en los servicios que usamos, muchas veces en los del Estado, en las infraestructuras críticas, por ejemplo, qué sé yo, en los módems que usamos en nuestras casas, como para ir desde ahí hasta problemas que hemos encontrado nosotros en sistemas masivos de datos personales del Estado. Contarle al responsable que tiene una vulnerabilidad es supremamente difícil. Lo primero que hacen es amenazarte con que eso es un delito porque tú tuviste una intrusión o no sé qué. Hay todo un trabajo a nivel internacional y eso es muy interesante, todo el trabajo que se viene haciendo en la OSD para cambiar esa cultura y que la gente entienda que un poco, vamos a poner el ejemplo con elecciones que creo que es muy pertinente en nuestra época electoral. La aproximación que tiene el gobierno colombiano, y eso desde hace años que empezó a incorporar tecnología, es seguridad digital por oscuridad. Es que mientras el código esté cerrado, nadie sepa, ellos protegen de fraude y protegen, digamos, de indebidas intromisiones, de errores, el software que se usa. Cuando por el contrario, en términos generales, no solamente legalmente tienen obligaciones de transparencia, sino que además nosotros como ciudadanos tenemos derecho a controlar. Es decir, tú, Santiago, o yo no podemos controlar el software que usan en las elecciones porque no tenemos capacidades de educación para hacerlo, pero hay hackers que lo pueden hacer y deberíamos poder delegar o tener espacio para que gente experta revise, haga auditoría, nos cuente a los demás, no, esto está muy bien hecho, ya reportamos 4 fallas, nos pareció, porque la seguridad digital nunca es completa. No existe nada como una seguridad digital completa. Fíjate la respuesta que le dio Indra a Paola Herrera por su columna. Dijo, no, pero es que ella no tiene razón porque nosotros somos expertos, en el pasado no hemos tenido problemas y lo hacemos, y entonces téngannos fe, cuiden, nosotros cuidamos. No, no importa si eres qué sé yo, Snowden, que eres buenísimo hacker, lo que sea, tú estás prestando un servicio público que además medias un derecho fundamental como es el derecho a elegir, tienes que estar sometido a controles y tiene que ser posible y no lo mires como una amenaza, míralo como una cooperación. Entre más gente mire lo que tú estás haciendo, te ayudan a parchar, a cerrar problemas, a cumplir plazos, a revisar. Eso es un cambio cultural. Ahí está el cambio de cultura. De pensar que quienes te cuentan los problemas que tienes son una amenaza, a pasar a decir, no, me están ayudando. Privilegian la defensa y rechazan la ofensa. Igual, los hackers ofensivos, crackers, siempre van a existir y solamente vas a tener 2 ojos mirando. Antes de despedirnos, Carolina, simplemente tengo que recordar que Carmen Ligia Valderrama, la actual ministra de las TIC, dijo que los colombianos y las colombianas pueden participar en el proceso de comentarios a este decreto de ciberseguridad mediante comentarios que pueden hacer hasta el 15 de febrero. Esto viene desde el 8 más o menos, se dejó una semana larga, me parece que es poco tiempo. Simplemente quiero que sepan que pueden escribir a los correos electrónicos gobiernodigital@mintic.gov.co y por favor anoten csirtgov@mintic.gov.co. De nuevo, csirtgov@mintic.gov.co.
.co. Así que anímense porque pues, nos compete a todos. Ahora sí, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Santiago. Muy bien, seguimos aquí en Capital Político, música y vamos a nuestro tercer y último tema. Y cambiamos de tema para cerrar nuestro episodio de esta semana y vamos a hablar de un tema que no está tan metido como personalmente creo que debería estarlo en los discursos de campaña en las elecciones tanto presidenciales como para el Congreso, pero es un tema que va a determinar mucho de lo que tenga que vivir el gobierno próximo, y esto es, por supuesto, y esto también es mi opinión, una mancha en el legado, si tal cosa todavía existe en este país, del actual presidente Iván Duque, que termina su término el 7 de agosto de este año. Resulta que la Corte Constitucional emitió el pasado 27 de enero una sentencia, la sentencia SU 020 de 2022, en la cual la Sala Plena de la Corte declara el estado de cosas inconstitucional como respuesta a 8 tutelas de excombatientes firmantes de los acuerdos que denunciaban amenazas a su vida. De Justicia, de donde estoy sacando mucha de esta información de contextualización, hace un resumen muy clarito tanto en su página de justicia.org y en su Instagram de Justicia, en donde el investigador Rodrigo Primi explica claritico en qué consiste. En resumen, la Corte detecta que existe un problema demasiado grande como para solucionarlo con sentencias individuales y que las cifras de asesinatos de excombatientes firmantes de los acuerdos es tal que opta por obligar vía sentencia al gobierno, a los gobiernos, es decir, al Estado colombiano, a poner a funcionar las herramientas consignadas en los acuerdos de paz para proteger su propia implementación y avanzar en la garantía de que se cumplirá lo establecido en los acuerdos, obligando de la misma forma a la Procuraduría y a la Defensoría a que sean quienes vigilen este proceso. Es decir, es una declaración en donde se dice las cosas están mal y es también una sentencia que busca propiciar un curso de acción. Para hablar sobre los pasos a seguir y sobre la relación del gobierno Duque con los acuerdos de paz, se encuentra con nosotros Irina Cuesta. Ella es socióloga, magíster en sociología de la Universidad del Valle, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenida, Irina, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Santiago, y muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, Irina, me falta algo por decir, creo que es un resumen completo, pero ¿qué implicaciones tiene este estado de cosas inconstitucional? Bien, pues creo que es un resumen bastante completo que marca de alguna manera como un hito actual y reciente en diferentes reclamaciones y balances que se han hecho en torno a la implementación del acuerdo de paz. Creo que esta sentencia de la Corte hay que leerla también pensando en qué contexto venimos y en qué hemos dicho sobre qué ha pasado sobre el acuerdo de paz en los últimos 5 años o en los 5 años que lleva de implementación. Es muy importante porque la sentencia pone presente una preocupación que ha sido central durante la implementación del acuerdo y es el tema de las garantías de seguridad. O sea, como un gran spoiler de la implementación del acuerdo de paz ha sido justamente el no poder garantizar unas condiciones básicas de seguridad en los territorios que han sido priorizados. Y en particular las bajas garantías de seguridad que han tenido excombatientes de las FARC y líderes sociales que se han puesto sobre su espalda en la movilización en torno a los programas de implementación del acuerdo de paz. Entonces es importante, es un hito relevante, pero que recoge ya preocupaciones que se venían acumulando en torno a las garantías de seguridad y que en este momento, con elecciones presidenciales, con un nuevo Congreso que va a entrar, nos pone como un corte de cuentas de, bueno, si esto nos ha pasado en 5 años, estas han sido las dificultades, ¿qué es justamente lo que deberíamos hacer o cuáles son esos pasos que debemos dar para solucionar diferentes inconvenientes que ha habido en la implementación? Irina, esta sentencia de la Corte coincide o aparece prácticamente al mismo tiempo en que sale publicado el libro sobre la política de paz con legalidad que fue hecho por Iván Duque y su alto comisionado de paz, Emilio Archila, diciendo lo mucho que este gobierno ha hecho por los acuerdos, es decir, entra en franca contradicción con este libro. Este es un libro que ellos sacaron, un libro con muchas imágenes, es un libro grande que sale además hecho a 2 nombres propios, no a nombre del gobierno colombiano ni de las instituciones del Estado colombiano. Hábleme un poco sobre la relación del gobierno y de la comisión que dirige Emilio Archila con los acuerdos, ¿no? Porque hay una serie de declaraciones que llaman mucho la atención. La primera de ellas es
que no se tiene que cumplir exactamente como se pactó, ¿no? Desde el comienzo trató de permutar el nombre de los acuerdos de paz por la paz con legalidad, inició su gobierno haciendo objeciones a la JEP. Entonces, hábleme por favor un poco de cómo se observa la relación de estos 3 años largos de gobierno Duque con los acuerdos de paz firmados en el Teatro Colón. Ha habido una serie de puntos de tensión, en parte lo que tú mencionas, de cómo cuando arranca este gobierno, todas estas discusiones alrededor de la JEP, esta gran amenaza un poco de vamos a acabar con los acuerdos o se va a transformar y qué debemos cumplir y qué no debemos cumplir, es un punto de tensión que se ha mantenido durante el gobierno Duque en torno a la implementación del acuerdo. Hay que decir que, digamos, hay como una serie de balances y de varias caras que hay que ver cuando hablamos de qué ha pasado con el acuerdo de paz en el gobierno Duque. Por un lado, ellos llegan como un poco con esta política de la paz con legalidad, en la que se argumenta pues que se va a recoger parte de lo que se dejó escrito en el acuerdo de paz y es como la estrategia que plantearon para continuar la implementación del acuerdo de paz. Y una de las grandes banderas, digamos, que citan y que defienden ha sido el desarrollo de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, donde se han mostrado avances en obras, mecanismos de planeación para el desarrollo de varias regiones del país. Entonces los asumen como bandera. Sin embargo, también desde que aparece la paz con legalidad, empieza a haber preocupaciones particularmente de sectores sociales, líderes sociales de estos territorios, pero también de excombatientes y otras personas que estuvieron vinculadas al acuerdo de paz. Allí empezamos a ver que si bien hay procesos que avanzaron, no podemos, digamos, dudar de que con el proceso FEDET hubo unos avances importantes en términos de ejecución de recursos, de obras. Hay otros procesos que, sin embargo, generan muchas dudas, como la sustitución de cultivos y, por supuesto, todo lo relacionado con los procesos de los excombatientes, que si bien se continuó con los espacios de reincorporación, pues hay allí como unos rezagos importantes. Entonces, es un punto de tensión que ha sido permanente, donde ha habido como esas diferentes caras. Y desde ejercicios de seguimiento al acuerdo lo que hemos visto es que en región a región varía mucho en qué avanza y en qué no avanza la implementación. Entonces tienes regiones del país donde ha habido unas inversiones importantes y unos avances importantes. Entonces esto cogió como unos aspectos y unos matices regionales, que si bien desde la paz con legalidad se pueden mostrar las cifras, también están esos balances más cualitativos y de la calidad de la inversión que hay alrededor del acuerdo de paz que ponen en duda ciertos avances. Es un punto de tensión que igual es difícil como de promediar o llegar a un centro, porque si bien nos pueden mostrar las cifras y podemos desde las cifras ver avances, es innegable que regiones como Arauca, como el Cauca, el Catatumbo o el Pacífico tienen unos desafíos aún muy grandes que se deben a ese rezago que ha habido en varios puntos de la implementación del acuerdo de paz. El gobierno nacional sigue un poco en la lógica de la paz con legalidad, de los avances que desde allí se mostraron, pero en este punto también otros balances de ONGs, del mismo Congreso de la República, de la Procuraduría, están llamando la alerta a, de verdad, sentémonos a balancear en qué sí avanzamos, pero también cuáles son los puntos que tenemos que solucionar de manera pronta. Insisto, un tema de las garantías de seguridad que aún no es claro cómo se va a desarrollar y que el punto 3 del acuerdo fue enfático en anunciar que sin garantías de seguridad para excombatientes, para líderes y comunidades, el resto de procesos de la implementación pues nos iban a quedar un poco cortos y bastante rezagados. En nuestro capítulo anterior nosotros hicimos una entrevista con Sergio Guzmán, el director de Colombia Risk Analysis, una empresa de análisis de riesgos que hace informes haciendo pronósticos sobre lo que se viene para el año, y uno de los pronósticos que hacían en macro para el 2022 y para el gobierno siguiente a este era que las políticas del gobierno Iván Duque, incluyendo la paz con legalidad, muy seguramente no iban a tener continuidad. ¿Cuál cree usted que sea el futuro de la paz con legalidad? La paz con legalidad ha sido una política del gobierno Duque. Fue el nombre que decidieron ponerle a esa iniciativa de continuar con unos programas del acuerdo combinado con su propio enfoque de gobierno, ¿no? Lo que puede pasar o lo que se esperaría es que un nuevo gobierno o retome o deje o le ponga otro nombre o digamos reoriente esto que se llama paz con legalidad, además de acoger de alguna manera el acuerdo de paz. Estamos en un punto igual como importante porque no es muy claro un nuevo gobierno exactamente qué puede recoger de la paz con legalidad,
pues aparte de lo que el gobierno pueda dejar en términos de recursos comprometidos en el OCAD Paz o de procesos que ya vengan, pero lo importante también va a ser es qué orientación o qué posición va a tener en torno a la implementación, porque tenemos unos temas de cosas que ya están andando, igual un proceso de definición de recursos. El acuerdo de paz implica unas capacidades institucionales, además de unos recursos para aterrizar en estos territorios. Entonces también el nuevo gobierno se enfrenta a la reorganización de cómo esto va a seguir adelante, además de unos temas espinosos, dos en particular, la sustitución de cultivos y todo el tema de tierras, que quedó también en el punto 1, que han sido de alguna manera los temas más difíciles de agarrar por capacidades institucionales, pero que también son más de la discusión política y de la orientación del gobierno que pueda llegar. Entonces allí estamos un poco todavía a la expectativa de qué puede pasar en un nuevo gobierno, pero en este momento la deuda es cómo retomar el espíritu inicial del acuerdo de paz, del enfoque territorial, de los enfoques transversales étnicos de género que allí quedaron, y reenganchar también a las comunidades que han visto durante 5 años unos rezagos muy importantes en eso, digamos, que se planteó y la expectativa que hubo con el acuerdo de paz. Entonces, el gobierno, digamos, tiene esos dos desafíos muy prácticos, por un lado, de cómo va a orientar esto en términos de gestión del Estado y gestión de la implementación del acuerdo, pero por otro, reenganchar, generar confianza y legitimar el acuerdo de paz como algo que igual existe todavía, que es un instrumento que debemos aplicar, pero en el que hay miles de comunidades, líderes sociales, que movilizaron por años esas agendas y que siguen reclamando la necesidad de que esto se aterrice y que se continúe. ¿Por dónde empezar? Es decir, si existe este estado de cosas inconstitucional, que es un llamado a solucionar los vacíos y los problemas que existen en la implementación, más allá de salir a sacar pecho por lo que sí y salir a no hablar de lo que no, ¿cuáles son las soluciones? O mejor dicho, ¿por dónde se empieza a implementar esas soluciones que están inscritas en el acuerdo, que están consignadas en los acuerdos de paz? Allí podrían haber como varias opciones. Hay que pensar, en primer lugar, cuál es un poco la paz posible en este momento con las condiciones que tenemos, ¿no? ¿Cuáles han sido las ganancias y buenas experiencias y procesos que hay a nivel local? Estoy pensando en los diferentes puntos del acuerdo, qué hemos ganado y qué ha salido bien del punto 1, que hemos ganado en el punto 2 de participación política, donde por ejemplo estas elecciones tenemos a las curules de paz, que ha sido como una lucha y pues que tuvieron una serie de obstáculos muy importantes para poder hacerse realidad, y asimismo en cada uno de los puntos hay como unos avances locales, unas iniciativas que estamos en el momento de no perderlas, y ese es como un punto 1 de qué hacer, y es no perder justamente lo que se ha ganado en términos de esas iniciativas locales. Un segundo punto importante es que el acuerdo de paz es un instrumento que se pensaba más allá de los gobiernos que llegaran, es decir, el Estado colombiano firmó el acuerdo de paz, las guerrillas de la FARC lo firmaron, y por supuesto la condición era esto va a suceder independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos, porque es una deuda del Estado con las comunidades y las víctimas, y lo que queremos es finalmente superar una situación social y política del país más allá de los gobiernos que tenemos. Allá hay un desafío que es grande y es cómo generar unos mínimos consensos políticos en torno a lo que sí debería pasar en la implementación del acuerdo de paz. Y allí hay como una deuda grande ahorita que estamos en debates electorales, etcétera, de qué propuestas concretas hay por parte de los candidatos para avanzar en los puntos críticos que estamos teniendo del acuerdo. Y un tercer elemento que es prioritario y sobre el cual creo que las últimas semanas ha generado como más incertidumbre, y es el tema de las garantías de seguridad. Es muy difícil pensar en implementar los diferentes programas, en cuidarla en lo que ya hemos avanzado con estas condiciones complejas de seguridad que estamos viviendo. La política de seguridad no nos ha servido en ese sentido. Tenemos las cifras de las agresiones a líderes sociales, a los excombatientes, y pues comunidades enteras que están siendo desplazadas. El 2021 ha sido de los años con mayor desplazamiento forzado y confinamiento en el país, y hay una alerta humanitaria. Entonces eso no es un tema ni del mediano ni del largo plazo, sino de acciones prioritarias en este momento. Irina, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Santiago.
Si ustedes quieren más herramientas para entender lo que está pasando con esta sentencia de la Corte Constitucional, con el estado actual de la implementación de los acuerdos, de nuevo, dejusticia.org y el Instagram de Justicia. También pueden escuchar el episodio del podcast Al Fondo, el podcast de María Jimena Duzán, en donde entrevista a Sergio Jaramillo, el estratega principal en las negociaciones del Estado colombiano con las FARC en La Habana, que dieron vida a los acuerdos de paz. Una entrevista muy interesante en donde se habla mucho sobre la relación entre este gobierno y esos acuerdos, los puntos altos, los puntos bajos, en fin. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden por favor que este es un podcast que pertenece a los contenidos de Capital Sonoro, el área de contenidos en audio de Capital Sistema de Comunicación Pública. Recuerden que no podría existir este podcast sin el trabajo de nuestro investigador Juan Pablo Conto y sin el trabajo finísimo, milimétrico de nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que somos comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos financiación. Lo que sí queremos y sí necesitamos es encontrar más audiencia, hacer crecer la conversación. Por eso lo que les pedimos es no que entren a un Patreon o que se suscriban, porque esto es contenido para la gente, sino que por favor copien el enlace de este podcast y lo peguen en sus grupos de WhatsApp, en sus cuentas de redes sociales. Así vamos a generar una comunidad cada vez más grande, una conversación cada vez más grande y vamos a poder llegarle a más gente y permitir que el debate siga. Hasta aquí, Capital Político. Yo soy Santiago Rivas. Hasta luego y que estén muy bien. Somos Capital Sonoro.